Bien amigos, seguimos transitando la tarde aquí en la 98.5, estamos en Adión FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores, estamos en el 98.5 de su dial y en www.adionlavalleja.com.uy. Hoy es miércoles, hoy es día de la columna del diputado Pablo Fuentes, que creo que lo agarramos en la ruta. Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido a la tarde de la 98.5. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va en esta linda tarde? Bueno, invernal, pero estamos ya prácticamente llegando a la ciudadanía. Y sí, después de unas largas jornadas que tuvimos la semana pasada por el tema de la rendición de cuentas. ¿Todavía no te ha soltado el Parlamento? No, ya terminaron ustedes. Lo que sucede es que estábamos también temprano en la mañana organizando ahora lo que va a ser la interpelación al ministro de Ambiente el próximo 31 de agosto. Como tenemos ahora, bueno, el fin de semana medio largo, a partir de mañana a medianoche. Claro. Entonces andábamos organizándonos con el propio Felipe Carballo, que va a ser quien va a ser el mismo interpelante, pero nosotros vamos a tomar la iniciativa también, junto a algunos otros diputados, para hacer diferentes preguntas al ministro de Ambiente sobre lo que ha sido, bueno, la crisis hídrica y demás, la gestión que ha llevado el gobierno al respecto, pero sobre todo por el no, materializar y no hacer lo que ha sido hasta ahora la planta Casupá y sí el proyecto que el gobierno impulsa, que es Arasapí y el proyecto Neptuno. Entonces, claro, bueno, es una buena iniciativa que es para que se aclare más el tema, para saber en qué está pensando el Ejecutivo. Sabemos que la rendición de cuentas no habla prácticamente en nada de esto, pero bueno, por lo menos para tener una instancia, claro, de transparencia en información para que todos tengamos el mismo relato. Claro, eso de que la rendición de cuentas no aborde esos temas es preocupante porque estamos hoy con el cambio climático, estamos expuestos a que pase cualquier cosa, inundaciones, sequía, una tras otra, periodos largos, periodos cortos, pero digo, estamos expuestos a lo que Dios mande, ¿no? Exactamente, no hay como una política de Estado a largo plazo, es como que continuamente se está mirando el retrovisor, mirando para atrás, gobiernos anteriores, qué hizo, y a lo sumo en el día a día, como quien dice, actuando como los bomberos por parte del Ejecutivo, apagando el incendio, pero no con esa política que uno dice, bueno, pero los gobernantes, el sistema político, debería estar mirando a 5, 10, 15, 20 años, y en eso es lo que por ahí hemos sido también críticos por parte del Frente Amplio, y bueno, indudablemente que la población más afectada que ha sido del Río Negro hacia abajo, especialmente la zona metropolitana en los últimos meses, porque, bueno, recién eso viene a ver la escasez del agua, cuando muchas veces en el campo se la sufre, pero sin embargo este gobierno no toma ninguna previsión para consolidar lo que es el abastecimiento como otra fuente alternativa de consumo de agua para el ser humano. Entonces este proyecto que el gobierno impulsa, en grandes rasgos lo que es pagarle a un privado para que haga la obra, y ahí se le paga un canon, se le paga como quien dice un alquiler, se use o no se use esa agua que van a potabilizar, que van a sacar del río La Plata, sabiendo los perjuicios que puede tener, o sea, el grado de sal, por eso es que también muchos emprendimientos, en los meses de marzo, abril, mayo, hasta las peluqueras, por ejemplo, la peluquería, bueno, han visto resentido, por ejemplo, ciertas cuestiones económicas. Claro, te vendo el shampoo sin sal, pero el agua tiene más sal de lo que... Claro, uno como varón, muchos no saben estar en ese mundo, pero la gente que sí, que se hacen los claritos y todo lo demás, bueno, las propias peluquerías se ven afectadas, como así también la industria de los medicamentos, la industria de los refrescos también, bueno, en fin, entonces hay una experiencia ya que nos dio una bofetada, o sea, a los gobernantes, al sistema político, sobre la no previsión, y sin embargo, como bien tú dices, que lo que uno vio en esta rendición de cuentas, que era la última instancia de este gobierno de poder incrementar el gasto para el 2024, de poder dejar, aunque sea la obra planificada y en parte ejecutada, sin embargo, no se vio nada. Después, claro, andamos llorando la milonga, andamos pateando y andamos viendo como el resto de la sociedad se queja y el sistema político o el gobernante de turno le pide medidas extremas para cuidar el agua y sin embargo, claro, tenemos que estadísticamente se ha perdido 1000 funcionarios que
son parte de las cuadrillas, y sin embargo, en la versión de cuentas no hay nada que diga, aunque sea de que esas vacantes sean reemplazadas a la brevedad, por lo menos para ir manteniendo, para ir, porque obviamente las cañerías de OCE tratan de decenas de años, y bueno, y eso yo no mantengo. Pablo, sacar el personal. Yo te pregunto y te interrumpo porque tal vez la rendición de cuentas no hile tan fino, pero muchas veces vemos en los entes públicos empresas privadas subcontratadas. ¿Eso está previsto, dinero para eso y no para el ingreso de funcionarios públicos, y termina siendo un negocio para pocos? En lugar de tener un buen laburo, tenés un laburo menor remunerado, pero se beneficia toda una estructura que tiene que ver con la empresa contratante. Exacto. A ver, bien, como tú decías, la rendición de cuentas, al menos uno piensa que debería de hablar básicamente lo que la palabra dice, que eso tiene una lógica, rendir cuentas, o sea, ver cosas gastaste en el año anterior, claro. Cosas ¿Y qué proyectás? Y qué vas a proyectar. Eso es lo que es una rendición de cuentas, que es lo que puede hacer hasta una institución deportiva cuando presenta a su directivo, a sus afiliados, cómo es la situación financiera, en este caso esa institución. Esto lleva a otro plano, es el gobierno. Pero cuando tú me dices, bueno, que a veces no sería tan fino, pero lo que pasa es que este gobierno, en esa rendición de cuentas, te mete cosas que no tienen nada que ver con la economía del país. Por ejemplo, ustedes vieron un blooper que se mandó un diputado del Partido Nacional a la hora de leer algo que hacían a las casas donde están los ópticos trabajando, y el diputado le costó leer ese artículo diciendo, ¿qué tiene que ver que se esté legislando que frente a un negocio de un centro óptico, el óptico responsable tenga que estar en forma permanente en dicho local comercial, y en todo caso que las recetas estén en un español legible y claro y no en otro idioma? ¿Qué tiene que ver eso con la rendición de cuentas? Nada. Pero sin embargo, este gobierno lo que ha usado en forma reiterada las rendiciones de cuentas, porque es un proyecto de ley, claro, que se consolida siendo una ley. Es una ley de más de 500 artículos, entonces lo que ahí te metes bajo la alfombra son cosas que no tienen nada que ver con la parte económica del país. La ley de rendición de cuentas no es derogable, ¿no? Claro, nueva. Entonces, puedo meter yo un artículo que hable de los ópticos y después no lo puedes derogar porque está dentro de la ley de rendición de cuentas. Exacto, porque está todo metido dentro de un paquete, dentro de lo que se llama una ley ómnibus. Bueno, entonces, también, por ejemplo, se quería aumentar la edad mínima frente a un homicidio. Y eso estaba planteado ahora. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Bueno, pero entonces estamos acostumbrados a ese tipo de lógica que tiene este gobierno de ya cambiar código de la internet, código de la minería, código que ya buena. Entonces digo, pero tampoco, como bien tú planteabas, es que no hay nada al respecto de ir achicando los servicios tercerizados, porque a la larga, cuando uno pasa raya, le termina costando mucho más al país, porque probablemente el Estado le paga a una empresa tercerizada, en el cual el empresario de la empresa va a tener su beneficio, después ese patrón, ese empresario le va a pagar a sus empleados, entonces cuando uno pasa raya termina siendo una bola de nieve muy grande que si tú lo tuvieras como funcionario público. Entonces, este gobierno lo que ha hecho, con el eslogan de achicar el Estado, bueno, ha achicado tanto o no está reemplazando en muchas áreas que son necesarias. Recién había algo puntual que era en el servicio, por ejemplo, de OCE. Entonces, eso lo que deja entrever también, que cuando vos empezás a achicar mucho el Estado, después sollazadamente o solapadamente, este gobierno que no le gusta el rol del Estado que esté cumpliendo las funciones a todo nivel, o sea, no viene con la época del gobierno vallista, ya del Pepe Valle, que es el Estado como protector de la sociedad, como el que abre el paraguas y bajo él está toda la sociedad, un Estado fuerte, ¿no? Este gobierno, como gobierno de derecha, neoliberal lo que es, esto entiende que a veces como que el Estado es un problema. Entonces, cuanto más chico esté el Estado, cuanto más se pueda regir por la libre economía de las empresas, mejor para el interés de la población. Cosa que nosotros decimos que no, que es en contra, porque si vos empezás a achicar el Estado, le estás dejando entonces a que los privados hagan lo que el Estado no hace. Y eso pasa, por ejemplo, tanto en la educación, pasa, por ejemplo, en actividades que el MIDES
antes hacían los gobiernos del Frente Amplio y de a poco se va retirando del territorio. Entonces ahora tenemos números que son elocuentes, que ha aumentado, por ejemplo, en un 48% las personas que están en situación de calle respecto al 2021. Entonces tenemos ahora más gente en situación de calle, pero a su vez el mío tampoco, al parecer, no va a incrementar las camas, no va a incrementar los refugios. Entonces, ¿en qué termina esto? Que después el MIDE le termine pagando a determinadas empresas refugios privados. Lo mismo pasó, cuestiones similares entre Casa de Galicia y Círculo Católico. O sea, el Estado podía haber comprado Casa de Galicia, no lo compró. El único frente es el Círculo Católico, sabiendo los pormenores, los vínculos empresariales que había en ese momento en la directiva del Círculo Católico con referentes del gobierno, tanto de ACE como Salud Pública, y hoy el Estado le paga una fortuna, prácticamente $1.000.000 por mes al Círculo Católico para que haga y brinde la atención a los usuarios de ACE. Entonces, eso es lo que hace este gobierno de derecha, y eso hay que decirlo. A ver, yo lo hablé en la rendición de cuentas, porque por suerte los compañeros diputados del Frente me dieron la posibilidad de hablar de diferentes temas. Todos los días eran diferentes incisos, diferentes ministerios. Y uno de ellos, por ejemplo, fue el Ministerio de Transporte. Las vecinas y los vecinos que están escuchando tienen que saber que, por ejemplo, Luis Alberto Heber, cuando fue el ministro de Transporte, derogó, sacó lo que era un sistema de control y fiscalización de las cargas o las rutas nacionales. ¿Qué era eso? Era como una especie de un GPS que el Estado le exigía a las empresas, y el Estado después sabía la información sobre qué tipo de cargas andan circulando en estas rutas, en qué momento del día, y también, por ejemplo, hasta el personal. Hasta ¿Cuántas horas de manejo? Claro. ¿Cuántas horas de manejo? O sea, hacia para la propia integridad física de los propios choferes. Bueno, Luis Alberto Heber derogó, sacó ese sistema de fiscalización, y al día de hoy no ha sido reemplazado. El mismo ministro Falero dijo que aún todavía no tienen claro cómo lo van a sustituir. El tema es que se perdió de recaudar, porque indudablemente ese sistema de fiscalización, las empresas tenían que pagar una parte al Estado. Se dejó de fiscalizar, $120 millones por año no entraron a las arcas del Estado. Han pasado 3 años y medio prácticamente, cerca de $400 millones el Estado dejó de percibir. ¿Y quién se benefició con todo esto? Yo tengo la respuesta. ¿Quién se benefició? Y son los grandes empresarios, los dueños de las empresas transportistas, porque indudablemente no le pagaron al Estado. ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, andás a ver por qué Heber lo hizo. El tema es que hoy, al descontrol, el gobierno, el Estado, perdió ese tipo de trazabilidad de saber cuáles son las rutas más transitadas, qué tipo de carga van, porque en esto había, como recién comentaba, como una trazabilidad, vos sabías de dónde a dónde se partía. Sí, hasta qué ruta reforzar o mejorar. Te sirve como una base de datos muy buena, y también para tener un control de la cantidad de horas que el propio chofer, sabiendo que hay limitantes por el peligro, que no pueden estar más de 10, 12 horas en forma continua manejando. Entonces, toda esa información se perdió. El Estado perdió de recibir dinero. Ahora, en esta rendición de cuentas aparece de que van a ser en horas viales de acá al 2024 se va a invertir $400 millones. La misma cifra, ¿no? 400 millones en horas viales. En la rendición de cuentas no te dice si la ruta 1, la 2, la 8, sí, la 5, la 9, no se especifica cuánto. Era un modo bien titular. O sea, pero lo más, con ese control de transporte salía gratis esa inversión. Sí, salía gratis, claro. Entonces, ahora, lo que sí está en la letra más chiquita, como tú dices, como en los contratos, en esta rendición de cuentas, que esos 400 millones que el Estado va a pagar a una empresa, porque esto tiene que ver con las empresas que manejan los consorcios del mantenimiento de la ruta, que después también estas empresas cobran un peaje. Estas obras van a ser recién pagadas para después del 2024 durante 10 años. Es decir, se van a gastar $400 millones, o sea, le van a decir a una empresa, hacer estas obras, y esa empresa para los próximos 10 años, o sea, va a comprometer a los próximos 2 gobiernos que paguen lo que se está haciendo ahora.
Yo quiero que algo también se sepa y que por ahí tantos números capaz que embarulla, pero Claro. esos 400 millones de dólares es lo que sería el 80% lo que la Dirección Nacional de Vialidad tiene el Ministerio de Transporte para ser manejado en un quinquenio. Es decir, para el próximo gobierno va a estar casi que sin mucho margen de plata como para poder hacer obras, por ejemplo, el mantenimiento de las rutas nacionales. A no ser que después se termine de inventar algún fideicomiso, qué sé yo, pero en forma natural, con recursos propios del Estado, no va a tener margen. Entonces, hay algo que en las obras públicas, siempre de un gobierno a otro, o cuando hay un pelo político, no interesa, pero siempre hay como un efecto de arrastre de la ejecución de las obras, para que no haya como un párate de que en un gobierno, un reinicio, claro. Claro, y vos tenés que esperar como 1 año y medio, 2 años para que te aprueben un presupuesto para vos, pero siempre hay como un efecto de arrastre. De hecho, hoy por hoy, las obras que estamos viendo en las rutas nacionales son obras proyectadas hace 4 años atrás, que han sido ejecutadas en forma parcial, han sido planificadas en el gobierno de Frente Amplio y se están ejecutando ahora. Es por eso que recién hablamos de ese efecto arrastre, para no empezar a resetear, sabiendo lo burocrático que es el Estado, que todo lleva tiempo, la solicitación y demás. Entonces, este gobierno está pensando en terminar entonces este 2024, en hacer rutas y la pague el que venga atrás. Entonces, es eso que nosotros digo, no entendemos por qué se deja de fiscalizar algo, después gastás casi que en forma idéntica el mismo monto de dinero para los próximos que vengan atrás. Entonces, el Estado en un montón de cuestiones está bastante ausente. Entonces es lo que uno dice, bueno, es una rendición de cuentas que lo único que sigue apuntalando es aumentar esa desigualdad. Entonces que los pobres sigan siendo cada vez más pobres y si cuadra van cayendo porque hay más de 500.000 uruguayos que ganan medio de 25.000 pesos, pierden el trabajo, se atrasan en pagar alguna cuota de algún préstamo y terminan quedando muy vulnerables frente a la economía social. Entonces terminan engrosando esa bolsa que por desgracia está aumentando la pobreza. Entonces, con el tema de los liceos, por ejemplo, se prometió más de 126 liceos. Cuando yo hablaba recién de 400 millones de dólares, hacer un liceo para 300 alumnos y alumnas, sale 3 millones de dólares. Hacemos de cero. ¿Cuántos liceos se hubieran hecho? Bueno, entonces, es como que vemos que ese impulso a esas 50.000 viviendas que se prometieron, uno dice, bueno, capaz que ahora, en esta última revisión de cuentas, podría haber sido, como que el último embrión como para hacer, no digo 50.000, pero por lo menos hacer una suma importante de vivienda. No, y si no, hasta con la suspicacia de decir, bueno, el último tramo se hace más obras para generar mejor imagen en las encuestas, pero tampoco por ahí. Pero tampoco, porque recién se está, en la gente de cuentas, se destina el 2% del Producto Bruto Interno para hacer vivienda. Pero no que el Ministerio de Vivienda va a tener su recurso económico para hacer vivienda, sino que de las tierras de colonización que en su momento se compraron, el gobierno de Frente Amplio, para que las personas que estaban en los parajes, en los centros, en los poblados, para las capitales departamentales, tuvieran una forma alternativa de trabajar la tierra del Estado, pagar un arrendamiento bastante económico que se en cuenta y que entonces atajábamos esa migración del campo a la ciudad. El gobierno centralista compró más de 100.000 hectáreas a lo largo y lo ancho del país para justamente, es un patrimonio, es una riqueza de las uruguayas y uruguayos. No, este gobierno, ¿qué hace? Vende parte de esas tierras de colonización y dice que aparentemente con esa venta van a construir la vivienda. Ahora estamos en la mitad del 2020, más de la mitad del 2023. Le está quedando un año prácticamente, porque después ya estamos en campaña electoral y demás. O sea, son promesas, son cifras que quedan ahí en forma aislada que cuesta creer que se va a ejecutar. La salud mental. Mucho se habla en la rendición de cuentas de la salud mental. Es cierto, hay un problema por desgracia importante de la población, pero en vez de atender las causas, se atiendan después las consecuencias. Claro. O sea, porque... El famoso que decían las abuelas, más vale prevenir que curar, no corre acá. Porque, a ver, estamos frente a... Recién estamos hablando de la situación de calle, de la gente que está pasándola mal. Hay un dato también que es relevante
saliendo 26 personas por día de las que estaban privadas de libertad, salen de la cárcel, salen, recuperan la libertad. 26 personas por día, que terminan siendo prácticamente 80 personas por semana. Y muchas de esas personas, por cuestiones personales, familiares y demás, terminan en la calle. ¿Por qué? Porque el Estado, que es algo estructural, no es algo netamente de este gobierno, ¿no? Pero es algo que implica mucha voluntad política, no ha preparado al que está privado de libertad en dar las herramientas mínimas necesarias o llevarlo a esos refugios al menos, y más en esta época de clima, como para que no esté en la calle, porque en la calle ¿qué va a hacer? No va a tener otra, que no va a tener un sustento económico, no va a tener un techo propio. Sí, termina siendo reincidente a la larga de cualquier delito. Entonces, se va a gastar 20 millones de dólares en salud mental. Es una cifra que para cualquier mortal, cualquiera de nosotros, obviamente es mucho dinero, pero para las arcas de un Estado es prácticamente no mueve la aguja, no es nada, porque recién estuvimos hablando. ¿Y bajo qué estudios se proyectan 20 millones? No, ¿La rendición no de cuentas lo dice? Justamente digamos decir eso. Ajá. Hay 3 millones de dólares de esos 20, 3 millones de dólares serían para el niño y 17 para AFE. Pero para programas que no están ni siquiera funcionamiento. No están desarrollados, claro, no están. Entonces, bien, cuando se habla de que la salud en primera infancia, había un programa de salud en primera infancia que recién en noviembre del 2022, frente a que también hemos hablado mucho en tus columnas, hemos hablado de que hay una pobreza infantil de que es muy preocupante. En noviembre del 2022 se había dado un recurso de 50 millones de dólares para ser ejecutado. Llegó diciembre, y esto era fin de noviembre, llegó diciembre y no se había ejecutado porque había pasado prácticamente un mes, venía la fiesta y al próximo año era un borrón y cuenta nueva, esa plata pasó a la OPP. Y ahora era otra manera, otra forma de darle dinero a los programas de primera infancia y se dio vuelta y vuelta y vuelta. Bueno, ahí ahora está en estudio un proyecto de la diputada Cristina Luisenberg, que ojalá después del Senado también lo pueda plasmar en darle los recursos propios. O sea, es como que hay cuestiones, bombas que se nos acercan, nos están por explotar en la cara, o sea, cuando me digo, me está por explotar, digo, al gobierno, está por explotar en la cara, y no dan los recaudos como para agilizar los trámites, como para ejecutarlo lo más pronto posible. Entonces, Pablo, no tenemos... esta rendición de cuentas yo creo que merece 2 o 3 más. O sea, realmente no, claro, porque ahora vos venís saltando de rubro tras rubro, más allá de que son 500 y pico, dijiste. Digo, y realmente es sorprendente lo que nos estás contando. Desde la interpretación tuya como diputado, pero también desde el sentido común. Que se asignen 20 millones de dólares a salud mental, pero repartido de 3 para acá, 2 para allá, y sin que haya una estructura de previsión de lo que se va a hacer, que tal vez, y yo puedo cometer el error de desconocer cómo se presenta una rendición de cuentas y te dicen no, va al lugar y después los programas se presentan desde cada organismo, y está bien, es una buena respuesta, pero como que parece que fuera buenos titulares, pero después hay que hilar más fino para entender si realmente son recursos que están previamente estudiados o es, bueno, por lo menos no había nada, vamos a dar 3 millones para ver qué se puede hacer. Claro, o sea, es un popurrí, la verdad que esta rendición de cuentas, y por lo que me han contado otros compañeros diputados, en años anteriores ha sido lo mismo, pero ahora al menos había cierta esperanza de que esto cambiara, de que se apuntara más a beneficiar a la gran mayoría de la población, que obviamente no es la que está pasando bien, sino la que está peleando para llegar por lo menos a los 15 de cada mes o a los 20, cuanto más a fin de mes. Y no hay ningún aliciente, porque digo, tampoco hay, no se está innovando, no se están dando herramientas a la vecina y a los vecinos como para tener una mejor perspectiva de vida. Por eso es que lo hablé también en el plenario, de que esta rendición de cuentas, una la votaba en negativo en forma general, porque también para La Valleja no había nada respecto, no hay 0 pesos. O sea, nosotros hablamos en la Comisión de Salud también sobre determinados requerimientos y deberes que el propio director del Hospital de Minas, el doctor Olini, nos planteaba la necesidad de que, por ejemplo, haya más personal, por ejemplo, para la cobertura de los traslados especializados, está en la ambulancia, está todo el equipamiento, pero falta personal. Bueno, ahí metimos la cuchara y solicitamos
Pero bueno, veremos qué pasa, porque claro. la rendición de cuentas, en términos futbolísticos, es como de que de dos tiempos de fútbol. El primer tiempo está en la Cámara de Diputados, que es donde realmente muchas veces se termina de cocinar el 90%, Claro, porque los asesores claro. son los mismos, porque es donde se mete mucho más tiempo en la cabeza, pensando, buscando, y pasan todas las delegaciones, gremios, sindicatos, el Estado y demás, como para buscar soluciones a los problemas que ellos entienden. Y después, el segundo tiempo es en la Cámara de Senado, que son otros 45 días. Que pueden haber, sí, indudablemente, algún margen de maniobra, o sea, de sacar de un lado y poner en otro. Puede suceder lo que tú decías la columna anterior, que Cabildo Abierto dejó temas para el Senado y empiece otra vez a plantear. Y empiezan con esas amenazas, pero que te vote, que no te vote, y lo único que hacen es jugar un poco por la tribuna y presionar, y después salen diputados del Partido Colorado, como vi en la prensa, diciendo que están hartos de ese tipo de distorsión, y después no pasa nada, porque después yo lo veo en los corrillos, en los ascensores, y no pasa nada, esa casaje, que sé, o sea, y muchas veces se juega para la tribuna y los problemas reales de la gente no se abordan, no se tratan. Y la UDELAR no tenía nada de incremento con respecto al año pasado, entonces en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, bueno, se pudo concientizar por parte de los compañeros de Amplitud y porque fue el mismo Rodrigo Alín, profesor de la universidad, para decirle la necesidad, para potenciar los posgrados, los laboratorios y demás. Bueno, ahí se le hizo caso por parte de los diputados oficialistas para que la UDELAR tuviera un incremento presupuestal, pero si no, el mensaje original era 0 pesos, lo mismo que para la UTEC. Claro. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en la Comisión de Industria, que es un proyecto que venía trabajando el ex intendente Manuel Osorio, que hoy es diputado, hacer un polo tecnológico industrial allá en Rivera. Y lo vimos con buenos ojos. Y en eso lo votamos para que se plasme porque es una necesidad real, carreras de logística para hacer implementadas allá y demás. Bueno, el gobierno, lo único que le da el gobierno son 2 millones de pesos, que no es nada para la elaboración de esto, que son de más de 10.000 metros cuadrados de edificación, 2 millones de pesos, como que para que arranquen a buscar inversiones. Claro, como para el proyecto, como para iniciar el puntapié inicial del proyecto. Entonces, como que, digo, por un lado, el Estado mira para el costado, no fiscaliza lo que tiene que fiscalizar, y después, a emprendimientos que hacen a potenciar la capacidad de las uruguayas y uruguayos, brilla por la ausencia. Hay algo que es importante también saberlo. El Estado tiene un solo escáner, que es lo que te permite controlar los contenedores que salen de nuestro país. Un escáner, 2 funcionarios, 8 horas por día trabajan esos 2 funcionarios. Trabajan de lunes a tarde, 8 horas, y los sábados 4 horas. Y cuando embarca el domingo, cuando el barco... Los contenedores es como el transporte naval, es las 24 horas, los 365 días del año. Un escáner puede monitorear entre un 12 a un 18% de los contenedores en ese horario. A ver, o sea que no nos puede sorprender cuando en un puerto de Europa claro, encuentran mercaderías en infracción que pasaron por el puerto de Montevideo. Y ahora, lo pueden googlear, el escáner ahora se rompió hace menos de una semana y presuntamente para septiembre estaría en la licitación para comprar 1 o 2 escáneres, pero se viene trabajando con un escáner. Claro. Entonces, después el gobierno se enoja cuando alguien dice, no, pero antes el Uruguay era una zona de paso de droga y ahora es un lugar donde se recluta, se junta, se deposita y se lleva. Y no le gusta, pero a ver, hay verdades y realidades que no tienen 2 bibliotecas, no tienen 2 aseveraciones. Es una sola la realidad en este caso. O sea, dato mata relato, y esto es así. Entonces, es un gobierno omiso frente a los problemas importantes de la sociedad. No controla lo que tiene que controlar. No hace las cosas para la gente que más necesita. Más vivienda, más centro educativo, reforzar con más centro país, buscar la vuelta para que las personas privadas de libertad cuando salgan tengan alguna oportunidad un poco más decorosa. Y no, entonces claro, los números que tenemos es que sí, bárbaro, la economía en su momento, según años, creció como nunca, genial. ¿Sí? ¿Quién se llevó esa plata? Claro, ¿Quién ganó?
¿Dónde están los que ganaron? Claro. Pablo, yo te comprometo a seguir desarrollando este tema porque me parece que es sumamente interesante y es importante para comunicar. Pero nos queda un minuto y quisiera que me comentes que va a estar la precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, la intendenta de Montevideo, hoy aquí en Minas. Sí, va a estar la compañera intendente, Carolina Coxe. Ella aún no se ha proclamado, ni tampoco ella ha tomado... Pero ha recibido el apoyo de varios partidos y sectores. Sí, del Partido Comunista, Partido Socialista, PDP, entre otros. Y bueno, ella hoy va a estar haciendo una recorrida por aquí, por la ciudad de Minas, así que la esperamos también con la gana y emoción de que no siempre podemos tener, en este caso, como una compañera importante, porque ha estado trabajando en diferentes áreas de gobierno también frente amplista, o sea, es una persona muy ejecutiva, una persona de mucha capacidad de mando y manejo de equipos, porque hay que estar, ¿no?, al frente del Ministerio de Industria, hay que estar frente a lo que ha sido ante él, con grande suma de dinero manejándola para lo que era el bien del país en el uso de tecnología, que más allá de los costos, bueno, que muchas personas o el gobierno de turno ahora quiso un poco enchastrar, pero sin embargo nada se pudo demostrar lo contrario, y sin embargo es una compañera, como recién digo, de mucha capacidad intelectual, y ahora es como el equipo. Así que bueno, vamos a estar acompañando, va a andar también por la Casa Central del Frente Amplio, por la sede, y bueno, y ahí todas las vecinos que sean o no del Frente Amplio, es una buena oportunidad para acercarse, ya que ella maneja muchos temas del feminismo también, y bueno, entre otras las preocupaciones del uso de tecnología en esa reconversión que tienen que tener las trabajadoras y trabajadores de Uruguay, porque la tecnología obviamente que desplaza mano de obra, pero sabemos y apostamos la capacidad de ella para tratar de aprovechar la tecnología, pero también para reconvertir puestos laborales. Un abrazo, Pablo, muchísimas gracias por la intervención de hoy. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos y muchos temas más. Que pases muy bien.